Buenas tardes, soy la doctora María Torrente del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda. Voy a dar una charla sobre inteligencia artificial para la mejora del cuidado de los pacientes con cáncer de pulmón. Os voy a presentar la plataforma Clarify con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Agradezco lo primero a GEPAC la invitación por esta charla y bueno, espero que sea de interés de todos. Esta charla se realiza también dentro del marco de Clarify, que es un proyecto europeo que lideramos desde aquí del Servicio de Oncología Médica sobre largos supervivientes oncológicos y cómo mejorar su calidad de vida, supervivencia y factores pronósticos. Al final sabemos que los dos tipos de cáncer, las dos patologías más comunes son mama y pulmón, los últimos datos del 2020 además muy parecidos, y sabemos que una prevención o una detección precoz son claves para un tratamiento efectivo. Cuando realizamos el diagnóstico de un cáncer de pulmón, al final el paciente pasa por un montón de pruebas, de exámenes, de analíticas que al final nos llevan a un diagnóstico más preciso. Es verdad que hay muy pocas herramientas en cuanto a la estratificación de los pacientes. Tenemos el estadiaje, pero no mucho más. Pero luego el paciente está expuesto a una respuesta mayor o menor al tratamiento, posibles toxicidades. El paciente puede venir ya con sus comorbilidades y además tenemos una variabilidad interpaciente muy elevada, con lo cual hay patrones, pero es muy distinta la enfermedad entre un paciente y otro. Eso desde el punto de vista clínico, pero fuera del hospital, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos muchos factores que influyen en el pronóstico del paciente, en el día a día del paciente, durante el tratamiento y después del tratamiento. Muchos factores psicosociales, carga familiar, bajas laborales, problemas financieros y incluso también la angustia de estar pensando en cómo saldrá, cuál va a ser mi supervivencia, mi pronóstico, respuesta al tratamiento, posibles recaídas. Dentro de todos estos problemas, además, tenemos añadido el aumento de la supervivencia, que no es un problema como tal, sino que el problema es que el paciente tiene muchas necesidades, tanto físicas, psicológicas o sociales, que no están cubiertas. No hay un modelo de seguimiento adecuado y adaptado a los tratamientos más actuales. Y muchas veces no somos capaces de estratificar al paciente para un seguimiento más personalizado, ¿no? Fuera de los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué realizamos? Pues al final una gestión subóptima del paciente, no solo durante el tratamiento, sino sobre todo durante el seguimiento post-tratamiento, que al final nos ayudaría a un mejor manejo del paciente, a darle una calidad asistencial mucho mejor y sobre todo a cubrir todos aquellos factores relacionados con la calidad de vida y que todo lo que realizamos sea además coste efectivo y además los sistemas sanitarios puedan asumirlo. El paciente al final es una fuente de datos o, como se dice ahora, una plataforma de datos del cual generamos datos en la historia clínica. Podemos también monitorizar al paciente con dispositivos digitales
podemos pedirle que realice cuestionarios de calidad de vida y obtener datos genómicos. Todo esto para realizar una medicina de precisión y no solo basarnos en la historia clínica electrónica. En el proyecto que lideramos desde nuestro servicio, al final lo que hemos intentado es, con 3 patologías, pero mayormente la patología de pulmón, de cáncer de pulmón, es incluir a pacientes donde pues vamos viendo, vamos haciendo un seguimiento durante el tratamiento y luego después del tratamiento. Y lo que intentamos es, pues precisamente, es incluir otro tipo de datos que también forman parte del paciente y de su patología, más allá de los datos clínicos. Por ejemplo, como he dicho, los datos de dispositivos digitales, los datos que vienen de cuestionarios de calidad de vida y que al final van enriqueciendo toda esa... es como dicen los ingleses, ¿no? El big picture. Tenemos una perspectiva mucho más amplia del paciente, más allá de la clínica. En nuestro caso, lo que os voy a contar es el estudio piloto que hemos hecho con ChronoWise, que es un dispositivo parecido a una pulserita, que lo que hacemos es monitorizar parámetros circadianos de salud circadiana, con los que medimos la calidad del sueño, la actividad física, temperatura corporal o tiempo de exposición a la luz solar, y ver si esto, junto con factores que evaluamos en los cuestionarios de calidad de vida, nos dan alguna alteración que nos ayuda también al manejo del paciente, junto con todos los datos clínicos que tenemos relacionados con su enfermedad. Los pacientes llevan el dispositivo durante una semana, durante 24 horas, y luego recogemos esos datos, se analizan y se comparan con datos de población general sana, para ver las diferencias y sobre todo para poder evaluar si las alteraciones que se hayan encontrado pueden de alguna forma impactar en la calidad de vida del paciente, si podemos de alguna forma corregirlos, y entonces daríamos un tiempo con unas intervenciones determinadas, un tiempo para esa intervención y luego realizar una reevaluación posterior. En este caso hemos dividido a los pacientes según el estadio precoz o estadio metastásico y según el tratamiento que han recibido. Con esto lo que queremos es tener un poco la descripción del ritmo circadiano de estos pacientes, identificar alteraciones cronobiológicas y relacionarlas también con la calidad de vida que han reportado ellos en los cuestionarios, y sobre todo ver las posibles diferencias con la población sana. Este estudio se realizó, como digo, en 3 patologías: linfoma, cáncer de mama y cáncer de pulmón. Esto nos ha servido también para identificar posibles diferencias entre las distintas patologías. Recogíamos algunas variables demográficas, aparte de las que recoge el dispositivo. Y esto al final lo que nos da es una información de quién tiene estos mejores ritmos circadianos o mejor salud cronobiológica, que en este caso era la patología de mama, y la que peor ha salido con diferencia es los pacientes con cáncer de pulmón. Y lo que hemos visto son además variables que nosotros no solemos tener en cuenta ni solemos estudiar. Entonces, al final lo que nos da es un parámetro de robustez circadiana que es menor en los pacientes con cáncer de pulmón, y esto seguramente influye en ese empeoramiento de calidad de vida que tiene el paciente una vez terminado el tratamiento.
Lo que hemos medido es alteraciones en la temperatura, en la intensidad del movimiento, que es muchísimo menor en los pacientes con cáncer de pulmón, en el tiempo en el que realizan ya no actividad física como tal, sino simplemente movimiento, en el tiempo que se exponen a la luz solar y, por ejemplo, cómo disminuye la temperatura, también la temperatura corporal durante la noche a unos niveles muy bajos respecto a la población general o incluso a las otras patologías de estudio. También la fatiga es algo que hay que tener en cuenta porque es se encuentra muy agudizada en estos pacientes. Y en el momento que ya no los comparamos con otras patologías, sino dentro de la patología de pulmón, estadios precoces con avanzados, también se ve evidentemente y como es más esperable en los estadios más avanzados o metastásicos, una alteración de estos ritmos circadianos y con pues peores valores en todas las variables que se han medido, sobre todo, por ejemplo, en alteraciones de la calidad del sueño, alteraciones en la actividad física que realizan, muy baja, muy por debajo de los estadios más precoces. Y lo que hemos hecho es que esto lo hemos analizado junto con los resultados que hemos obtenido en los cuestionarios de calidad de vida que nos han reportado los pacientes. Hemos estudiado todas las respuestas, sobre todo basándonos en cuestionarios validados y que se utilizan a nivel europeo, con lo cual puedes contrastar los datos con población general o datos de la misma patología pero de otros países. El 5D, el EQ5D, al final lo que hace es dar un parámetro o un score global de salud, y es para cualquier paciente y mide la salud en 5 dimensiones. El QLQ-C30 es específico para pacientes oncológicos y nos da pues una idea de su estado físico, psicológico y otras funciones sociales, y luego un cuestionario de sexualidad, de alteraciones sexuales que pues hemos venido detectando desde hace tiempo en nuestros pacientes. Lo que hemos obtenido, así como resultados más preliminares, es un score de salud circadiana que corresponde totalmente al estado de salud reportado de manera subjetiva por los pacientes en los cuestionarios de calidad de vida. Este score de la salud circadiana es el que hemos obtenido a partir de la monitorización por estos dispositivos digitales. Lo cual es un resultado que nos hace que si hubiera sido dispar hubiera sido igual un poco raro, y al ver que van los dos scores en la misma línea, pues te hace pensar también en la calidad del estudio, puesto que estamos comparando datos subjetivos con datos absolutamente objetivos. Los pacientes han reportado en estos cuestionarios algunos datos que os voy a presentar más significativos, y como a destacar pues alteraciones en el sueño como sobre todo insomnio, disnea en reposo o al esfuerzo y fatiga. Hemos medido también o hemos preguntado sobre la actividad física que realizan los pacientes, si no lo hacen nunca o ocasionalmente o con qué regularidad lo hacen, y si han tenido pérdida o ganancia de peso. Lo que estamos haciendo con todo esto es, en la consulta, pues al final integrar toda esta información y utilizarla para un mejor manejo de los pacientes, un seguimiento más adecuado y más personalizado. Al final diseñas recomendaciones clínicas que están muy acorde con lo que hemos recogido de datos no solo clínicos, sino también del informe de los ritmos circadianos y también de los parámetros de calidad de vida del paciente. Todo esto además nos ha servido para diseñar un programa educacional para pacientes oncológicos
que hemos realizado en colaboración con GEPAC en cuanto a los temas que han reportado que tienen más necesidad o más falta de información. Y con todo esto lo que hemos realizado nosotros desde Clarify, desde el proyecto, es una plataforma que nos está ayudando a los clínicos. Es un sistema de soporte para la toma de decisiones que siempre es un poco asistido para asistir o para darnos soporte a nuestra práctica clínica diaria, pues integrando todas estas fuentes de datos tan heterogéneas y que sobre todo que antes no considerábamos. Para el manejo del paciente, identificación de perfiles de alto y bajo riesgo, el análisis a tiempo real de nuestra población de pacientes, que desde la historia clínica electrónica no podemos hacerlo, evaluación de tratamientos y pronóstico, cómo responden nuestros pacientes a los tratamientos, si tienen el mismo comportamiento que los resultados que vemos en los ensayos clínicos, comparar incluso con otras series, con otras publicaciones o con otras poblaciones o con otros hospitales. Y esto es un poco el interface de la plataforma. Al final ha habido un trabajo muy estrecho entre los desarrolladores y nosotros, y lo que nos da la opción es de un análisis individual. Todos son datos anonimizados con un código que solo nosotros podemos correlacionar con un paciente, y tenemos disponibles pues, los informes circadianos, que además se lo damos al paciente también, y luego el análisis a nivel de población de curvas de supervivencia o estadísticas de población que de otra forma pues no seríamos capaces de analizar, salvo por las típicas bases de datos que tendríamos que hacer, pues como hemos hecho siempre, en un Excel o en alguna aplicación, ¿no? Al final esto además nos da opción a obtener algoritmos y modelos predictivos pues de toxicidades, de recaídas, que al final nos es bastante útil para, sobre todo, saber el pronóstico del paciente. Este es un ejemplo de un análisis que obtenemos con la plataforma, que es además a tiempo real, en cuanto a, por ejemplo, estos son curvas de supervivencia, comparando en nuestra población hombres y mujeres. Este es el histograma respecto a la edad, para saber la edad media de nuestra población, que puede que sea distinta a otras zonas o a otras áreas sanitarias de la Comunidad de Madrid o de España. Y luego la supervivencia en cuanto al estadio. También aquí, pues, en cuanto al tipo de tratamiento, el análisis en cuanto a marcadores moleculares o a hábito tabáquico. También hemos sido capaces de analizar factores pronósticos de supervivencia, ¿vale? Factores de buen pronóstico o de mal pronóstico, y hemos podido concentrarnos en poblaciones determinadas, en los mayores o en poblaciones más jóvenes, qué es lo que pasa, y sobre todo ver cuáles son las prioridades de una población más joven, de pacientes con cáncer de pulmón más jóvenes, con carga familiar, trabajo, mucha vida todavía en teoría por delante, y que pues no solo les importa la calidad de vida, sino también la supervivencia, ¿no? El establecer esas prioridades y, por ejemplo, analizar qué es lo que está pasando con los casos de estadios precoces, ¿no? en nuestra población, qué supervivencia tienen dependiendo del tratamiento, de su estado de salud o de la recaída, ¿no? Con esto hemos sido capaces de realizar un modelo predictivo y clasificar a los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo según una serie de variables que han sido significativas, y con esto pues además esto ha dado lugar a publicaciones, y pues estamos queriendo aplicarlo ya en la población real y poder aplicarlo a la práctica clínica, ¿no? Entonces, con esto lo que queremos un poco es no preguntarnos, como hacíamos antes, si la inteligencia artificial y este tipo de plataformas digitales
nos van a ayudar en la práctica clínica, sino que ahora ya estamos comprobando que es una realidad y que están teniendo un impacto muy positivo en cuanto al estudio y al manejo de patologías pues, como es el cáncer de pulmón, y que cuanto más las nutramos de datos y más nos apoyemos en esos datos, además de pacientes reales nuestros, pues seremos capaces de diseñar pues, modelos de seguimiento mucho más adaptados a nuestro perfil de pacientes. Y bueno, al final, no solo con el objetivo de pues, evitar pruebas innecesarias o consultas innecesarias y optimizar al final los recursos sanitarios, sino también, por supuesto, al final con el objetivo final y prioritario de bueno, pues mejorar la calidad asistencial del paciente y, por supuesto, mejorar calidad de vida y supervivencia. Muchas gracias.